Hola hermanos, gusto en saludarlos, esperando en Dios que se encuentren bien, bendecidos y protegidos por la gracia de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a estudiar la lección número 51 del Sendero de la Verdad. Estamos en el libro de Daniel y el título de la lección es Daniel y las profecías del fin. Una de las cosas, al menos para mí, que he encontrado complicadas es en el libro de Daniel acerca de la profecía en sí, ¿no? O sea, que no es un libro fácil de entender. Hay cosas en la segunda parte donde entra el ámbito profético que se repite en el Apocalipsis, que se repite a través de la Biblia. Aquí en la lección que vamos a ver hoy está el capítulo número 12 perdón, el capítulo número 11 de Daniel, ¿no? Capítulo número 11 de Daniel. Y estamos ahora acerca de Daniel y las profecías del fin. La profecía es, si vamos a buscarle una definición, dice, es un don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración divina las cosas distantes o futuras. Don sobrenatural para pronunciar oráculos en nombre y por inspiración de Dios. Juicio o conjetura que se forma de algo por las señales que se observan de ello. Y esta tiene que ver con muchas profecías. ¿No? La lección, el capítulo 11 de Daniel, ah, ah, las profecías que se ven ahí han pasado todas al pie de la letra, ¿no? Todas están al pie de la letra, están completamente definidas dentro de lo que se llama profecía. Se llevaron a cabo, por lo tanto hay unas personas que estudian todos los libros y todo lo demás que han llegado a la conclusión de que el libro de Daniel fue escrito mucho más después de que había pasado esto, ¿no? En otras palabras, no están de acuerdo con lo que nosotros creemos que es un libro que fue proféticamente inspirado y que los hechos que aquí se describen en este capítulo fueron hechos de que definitivamente se llevaron a cabo mucho. Daniel los predijo mucho antes que pasaran por medio del sueño y por medio de la revelación de que Dios le ha dado, ¿no? Dijimos que la profecía es un don de tratar en este caso, como dije antes, dice que consiste en conocer la inspiración divina, las cosas distantes o futuras, ¿no? Aquí prácticamente entramos al ámbito de conocer cosas futuras y cosas que pasarían después, ¿no? El capítulo hace entender lo que significa esta soberanía de Dios, que Él es el que controla el mundo, Él es el que controla a nosotros, el que nos da vida, el que nos da a todos, el que controla y ejerce su soberanía sobre todo lo que nosotros conocemos, ¿no? Y tanto así que ahora la persona que escribió la lección, ¿no? Usa el versículo para meditar en él, para memorizar, está en Isaías, en lugar de que esté en Daniel, está en Isaías capítulo 46. Vamos a buscar Isaías capítulo 46. Okay, Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10. Muy bien, y vamos a ver lo que nos dice Isaías 46, versículos 9 y 10. Dice así: Acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nadie hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que yo quiero. Eso se llama soberanía de Dios, cuando Él dice haré lo que yo quiero, haré lo que yo crea conveniente, ¿no? Y como dice, es muy importante meditar en este pasaje de Isaías capítulo 46, versículos 9 y 10, que dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, ¿no? Ahora que es importante que también hagamos un, un resumen, ¿no? Un inventario, se podría decir, de nuestra vida a través de lo que Dios nos ha permitido vivir y que no nos olvidemos que a través del tiempo se ha manifestado con diferentes bendiciones. Muchas veces nos acordamos únicamente de las pruebas, muchas veces no nos acordamos de la promesa, muchas veces no nos acordamos de que la batalla está ganada,
no nos acordamos de todas sus bendiciones y sus promesas, ¿no? Me viene a mente ahora lo que estábamos estudiando el domingo, que hoy en valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno, ¿no? Y ese valle de sombra y de muerte en realidad es para nosotros un signo de victoria, es un mensaje de victoria, que en Cristo Jesús hay vida eterna, ¿no? Que en vida de Cristo Jesús, que Él ya venció toda la batalla, que las tribulaciones que hay, que seguirán y que pasaron y que seguirán pasando y todo, Él ya las ha vencido, ¿no? Porque dice, yo he ganado la batalla, ¿no? Dice, yo he vencido al mundo, que significa todo eso. O sea que nuestras promesas deben ser reales, nuestro comportamiento debe ser de confianza, nuestro comportamiento debe ser de que no nos asombren cosas que vendrán o que podrán venir o que aún que las estamos pasando, sino que al contrario, nuestra actitud de fe, de fidelidad, de confianza debe estar puesta en Jesús, el autor y consumidor de nuestra fe, ¿no? O sea que básicamente aquí Dios dice que prácticamente Él es soberano, está en control de todo. Y acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, ¿no? Que tener memoria de las grandezas de Dios que hemos visto, ¿no? Aún de las pruebas que nos ha tocado vivir, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, ¿no? Aquí está con mayúscula, y nada hay semejante a mí. Capítulo 46 de Isaías, versículo 9. El versículo 10 dice, que anuncio lo por venir desde el principio, desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Aquí está lo que significa la profecía, ¿no? Que Él está en control del tiempo, está en control de las situaciones, está en control de nuestra actualidad, está en control del futuro, ha estado en control del pasado, ¿no? Para el tiempo es algo que, como Él dice, para un día, 1000 años pueden ser un minuto, no, el concepto del tiempo no es idéntico al de nosotros, ¿no? Es muy diferente. Nosotros somos seres extremadamente temporales, pero sin embargo somos preciosos en el nombre de Él. Que no se nos olvide eso, ¿no? Porque sí es cierto que dice que somos como la flor que el campo, que hoy es y mañana no es, y que después sirve para el fuego. También dice que somos la niña de sus ojos también, ¿no? Que somos algo especial que nos da, que él siente por nosotros amor y todo eso, ¿no? O sea que todo este conjunto de realidades bíblicas deben tomarse dentro de un contexto integral, no global se podría decir también, ¿no? O sea que aquí vemos que Dios está bajo control, que Dios está viendo que todo esto es lo que en realidad se debe de ser, ¿no? Así que para la profecía es de Dios, es relacionada con las cosas de Dios, no es algo que puede ser inventado, no es algo que puede ser únicamente dicho por decir, sino que básicamente significa que va en conjunto con otras verdades de la Biblia, ¿no? Aquí vemos nosotros que lo que hemos visto anteriormente, que Daniel dentro de su libro también hace referencia al Apocalipsis, hace referencia al fin del mundo, hace referencia al juicio final, hace referencia a los ángeles llevando mensajes, ¿no? Así como cuando se le dijo a la Virgen María de que iba a tener que iba a nacer alguien, ¿no? Y que iba a ser que iba a ser llamado Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, ¿no? Lo que se llama la encarnación. O sea, de que ahí también vemos que un ángel está dando el mensaje. Y aquí en el libro de Daniel también vemos la misma significación, ¿no? El hijo del hombre, todo, ¿no? El príncipe de príncipes, el rey de reyes. O sea que vemos esas cosas que cuadran exactamente con lo que vamos nosotros en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, especialmente en el libro de Apocalipsis, ¿no? Y vemos de que el propósito de la profecía, que bíblicas, es el modo de que entendamos la grandeza de Jesús, la soberanía de Dios, que entendamos la soberanía de Dios, pero al mismo tiempo que entendamos que es un Dios justo, es un Dios también de amor, y es un Dios que está pendiente de nuestras vidas también. Es muy importante ver eso. Muy bien, pues ahora vamos al capítulo número 11 de Daniel, ¿no? Capítulo número 11 de Daniel, para que así podamos entrar a la lección ya prácticamente.
Daniel capítulo 11, y aquí estamos ya en el capítulo, ¿no? Quise hacer énfasis en lo que significa la profecía. Ya les di una definición de lo que significa la profecía. Ya les di lo importante que es ver en Isaías 46, 9 y 10 el propósito de Dios en esto, la soberanía de Él, la forma en que Él quiere que entendamos todos estos mensajes, ¿no? Y el capítulo 11 de Daniel empieza, dice, aquí tengo yo un título, ¿no? En la versión Reina Valera dice, los reyes del norte y del sur. Dice, y yo mismo en el capítulo 11 de Daniel, versículo 1, dice, yo mismo en el año primero de Darío, el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Aquí vemos ya a Daniel en una edad bastante avanzada, ya es un anciano, pero vemos que a pesar que todo el tiempo que ha pasado Daniel en exilado en Babilonia y en cautiverio, se podría decir, siempre ha fungido como una persona importante, como un consejero importante, como algo importante para los reyes, engrandeciendo lo que se le dijo, lo que se le dijo en profecías también, que cuando fuesen, que Dios les aconsejó que cuando fuesen a ese pueblo, que oraran por ese pueblo, que fuesen un ejemplo y que fueran, por medio de ellos Dios iba a demostrar grandes grandezas, y así lo ha hecho, ¿no? Así lo ha hecho hasta el día de hoy, perdón, hasta el día de lo que estamos leyendo aquí. O sea que él es el consejero del rey, fue el que le dio toda el significado de los sueños y se lo reconoció como una sabiduría tan abundante y tan sobresaliente sobre todos los demás, que se le dijo que este era como 10, 7 veces mayor o muchas veces más que los consejeros que tenían todos los reyes. O sea que era una persona que como un líder no podía ser ignorado bajo ninguna circunstancia. Dice así mismo, ¿no? El versículo, o sea que dice el versículo 2 del capítulo 11, y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrá 3 reyes en Persia, y el cuarto será grandes riquezas más que todos ellos, y al hacerse fuerte en sus riquezas levantará a todo contra el reino de Grecia. Ok, y esto se llevó a cabo ya, porque Persia tuvo el rey de los 3 reyes, el cuarto rey fue lo que es Ciro el Grande, que se llama, que algunos tal vez han estudiado en historia, que fue el que gobernó todo, hizo el imperio grande, extendió todo lo demás, pero se topó contra Grecia. Y aquí está donde los historiadores y la gente que no, que cuestiona el tiempo en que este libro fue escrito, dice, bueno, y ellos admiten que Daniel pues, seguramente lo escribió muchos años después de que estaba hablando de su visión. Sin embargo, nosotros sabemos, de acuerdo a lo que dice la Biblia, y de acuerdo a que nosotros creemos que esta era una visión que fue dada mucho tiempo antes y que se llevó a cabo mucho tiempo después, aun cuando Daniel ya no estaba en ninguna parte, ¿no? Dice, se levanta, el número 3 del capítulo 11 dice, se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. El número 4 dice, pero cuando se haya levantado su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni ningún dominio con que el dominio, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Ok, aquí está otra cosa, porque esto puede ser bien dado con Alejandro el Grande, ¿no? Alejandro el Grande fue el que venció al imperio persa, lo hizo extremadamente rápido, su imperio llegó desde Alejandría, Egipto, hasta lo que hoy se conoce como Irán, ¿no? Como todo el imperio persa. O sea que lo hizo en una forma rápida y al mismo tiempo aquí dice, y prácticamente dice, pero cuando se haya levantado su reino será quebrantado. Básicamente fue lo que le pasó a Alejandro el Grande, ¿no? De que murió demasiado joven. ¿Okay? Demasiado joven, tenía, de acuerdo a los historiadores, 33, 34 años cuando murió. No tuvo descendencia. Sin embargo, el imperio griego siguió. Él había ya conquistado estos territorios. ¿Ok? Y será fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y será poderoso su dominio, ¿no? O sea que vemos aquí, que dice aquí exactamente el número 4, será repartido su reino
y sus descendientes, ninguno de los cuales tendrá dominio con el dominio, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Y será fuerte el rey del sur, mas uno de los príncipes será más fuerte que él, y será poderoso, su dominio será grande. Ok, o sea de que aquí exactamente, que se dividió en cuatro diferentes formas el imperio griego, ¿no? Aquí están los nombres que tengo que son un poco raros, ¿no? Pero básicamente es porque todo el concepto histórico que estoy leyendo aquí, todo el concepto de la visión se llevó a cabo, ¿no? Estaba el imperio, no el imperio, pero sí el imperio era porque era prácticamente se dividió en cuatro, ¿no? Ptolomeo, que era prácticamente que dominaba a Egipto, ¿no? Que era el que estuvo a cargo de Alejandría y todos esos lugares que había conquistado Alejandro el Grande, y se quedaron ellos ahí hicieron su reino. El reino Antipatro, el reino Antipatro es lo que en realidad es más relacionado con la historia bíblica, ¿no? Prácticamente este rey llegó y fue el que desacró el templo, fue el que hizo toda clase de cosas malas delante de los ojos de Dios, y prácticamente humilló al pueblo judío. Y de ahí salieron los macabeos que defendieron esta situación, finalmente expulsando a esta dinastía que les había acosado por bastante tiempo, porque abusaron del templo, hicieron sacrificios a animales inmundos, hicieron todo lo que era en contra de las cosas de Dios. Intentaron cambiarle los nombres a las personas poniendo un nombre griego más que otra cosa, y cambiando toda la realidad de las personas en el ambiente religioso. Es lo que se conoce como en Israel como el periodo helenístico, ¿no? Si alguna vez ustedes van a Israel, en la Torre de David hay un museo, ¿no? Y en el museo aparece la historia de este mismo imperio helenístico, que en realidad estuvo dominando al pueblo de Israel por varios años, ¿no? Su fin principal era convertir a los judíos a que siguieran todo lo griego, que se olvidaran completamente de su religión, y al mismo tiempo arrasar con el templo de ellos y hacer toda clase de inmundicia en su templo, ¿no? Y ahí aparece, ¿no? Lo que se llama, en inglés le dicen Hasmonean Empire, pero no sé cómo le dicen en español, ¿no? Pero ahí está, o sea que prácticamente es lo que se conoce como el periodo helenístico en lo que hoy es Israel, ¿no? El otro que era el Ismaro, que estaba más al norte, okay, que estaba más al norte de lo que es Israel, y el Antipatro, que es también el otro que agarró fuerza en esto, ¿no? O sea que básicamente tenemos aquí que tenían todos el, ah, la idea de hacer este imperio, de estos pueblos, un pueblo completamente griego, con la cultura griega, politeísta en todo el sentido de la palabra, ¿no? Y vemos de que aquí Daniel predice que esto iba a pasar, predice exactamente que esto iba a pasar, y pasó. O sea que aquí vemos de que prácticamente todo esto cuadra, ¿no? Dice el 5: y será fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y será poderoso, su dominio será grande, ¿no? Y uno de ellos exactamente fue más poderoso que los otros y los dominó. Y hubo, como siempre pasa, que hubo conflicto, pleito entre ellos mismos, y y uno pudo ser más poderoso que el otro, ¿no? Dice el número 6: al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada a ella y los que habían traído a sí mismo su hijo, y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. O sea que habrán alianzas, ¿no? Y prácticamente la costumbre, y muchas veces en los reinos de la antigüedad, que tardó hasta la Edad Media, era de que a veces habían pueblos que tardaban peleando un número de años, ¿no? Para darles un ejemplo, entre lo que hoy es Francia e Inglaterra, una guerra que se conoce de los 100 años. Y finalmente, después de 100 años, tuvieron paz, hicieron la paz, y uno de los requisitos que hubo en esa parte de la paz fue de que el rey
de Inglaterra tomó como esposa a la hija del rey de Francia, ¿no? Haciendo alianzas, o sea que aquí vemos de que esa costumbre viene desde mucho más de antes, ¿no? Se estaba tratando de buscar la paz por medio de este convenio, ¿no? Casarse con la hija para que así pudiese ser eso. Sin embargo, no, porque la ambición humana o la ambición que se vio en esto era mucho más grande y las cosas de la paz no tardaron para siempre, ¿no? Dice el número 7. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará de la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará. El 8 del capítulo 11 de Daniel dice, y aún los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto y por años se mantendrá contra el rey del norte. Estos son guerras, conflictos que pasaron en ellos, llevándose las riquezas de uno al otro, aún desacrando el templo de Dios, el templo judío. Dice el número 10, mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos y vendrá apresuradamente e inundará y pasará adelante, luego volverá y llevará la guerra hasta su fortaleza. El número 11 dice, por lo cual se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte y pondrá en campaña multitud grande y toda aquella multitud será entregada en su mano. Y al llevarse él la multitud se elevará en su corazón y derribará a muchos millares, mas no prevalecerá. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. Y en aquellos tiempos se levantarán muchos contra el rey del sur, y hombres turbulentos de su pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. O sea, todo esto que acabo de leer aquí son guerras y conflictos que pasaron dentro de estos príncipes, dentro de estos reyes de origen griego que se pelearon con unos con los otros. No funcionaron las alianzas de ellos, no funcionó absolutamente nada. Todo esto es históricamente comprobable que pasó en esta época, ¿no? Que pasó lo que Daniel estaba diciendo aquí, dice. Entonces dice el 15, vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte, y las fuerzas del sur no podrán sostenerse ni sus tropas escogidas, porque no llevarán fuerzas para resistir. Y el que vendrá contra él hará voluntad y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Ok, aquí vemos que entra también otro convenio. O sea que hay cosas que probablemente puedan pasar en el futuro también, cosas que son comprobables en la historia, y esto significa la complejidad del libro, ¿no? La complejidad de todo, dice el 17 aquí. Afirmará luego su rostro para venir con él el poder de todo su reino, y hará como aquel convenio si le dará una hija, una hija de mujeres para destruirle, pero no permanecerá ni tendrá éxito. Volverá pues su rostro a las costas y tomará mucho más, mas un príncipe hará cesar su afrenta y aún hará volver sobre él su apruebo. Luego volverá su rostro a las fortalezas y su tierra más tropezará y caerá y no será hallado. Y se levantará en su lugar uno que a pesar hará pasar un cobrador de tributos por la gloria del reino, pero en pocos días será quebrantado, aunque no habrá ni ira ni batalla. Y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, el cual no harán la honra de su reino, pero vendrá sin aviso y tomará su reino con halagos. Básicamente aquí se ven cosas de que en realidad históricamente no han pasado, ¿no? Vemos la nota del anticristo y también dice que en su lugar un hombre despreciable, el cual no darán la honra ni el del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos. Aquí vemos una descripción que cuadra con el Apocalipsis en relación a lo que es el anticristo, ¿no? Alguien vendrá, engañará a la gente, o sea que ven cómo intercalan entre lo histórico que hace, está comprobable, más algo que todavía
probablemente va a pasar en el futuro, ¿no? Y que probablemente está entre todo lo histórico para que se entienda el contexto de lo grande. Y volvamos a ver que la profecía es de Dios, ¿no? Que es la soberanía de Él. Está dando Él, como se dijera, está dando como, nos da una idea, unos pensilajes, se podría decir, que nos está diciendo de lo que va a pasar en el futuro y la soberanía que Él tiene de dictaminar cómo son y serán los tiempos, ¿no? O sea que aquí se vendrá con halagos. Las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de aguas. Serán del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. Aquí es el príncipe del pacto, o sea que aquí vemos que el pacto, pero no sabemos en realidad si se dice el pacto que vendrá, el pacto que han hecho aquellos con lo que dice el libro del Apocalipsis y todo, ¿no? Los dejo para el estudio, para que ustedes dentro de sus propios razonamientos y su propia obra del Espíritu Santo puedan leer esto y ver lo que en realidad dice y lo que dice esta profecía en relación a su corazón, ¿no? Como dije antes, hay cosas intercaladas que son con lo del pasado, con lo del presente y lo que vendrá en el futuro, ¿no? Y después del pacto con el engañador, subirá y saldrá vencedor con poca gente. Estando la provincia en paz y en abundancia, entrará y hará lo que no hicieron los padres, ni los padres de sus padres. Botín, despojos y riquezas repartirá a sus soldados, y contra las fortalezas formará sus designios y estará por un tiempo. Este versículo lo atribuyen a el, cuando desacraron el pueblo, el templo de Israel, en el cual se llevaron todas las riquezas del templo, las saquearon, hicieron sacrificios abominables delante del templo, ¿no? durante la invasión esta que se llevó a cabo. Y aquí vemos otra vez que vemos que algo que encaja prácticamente con lo histórico también. El 25 dice, y despertará sus fuerzas y su ardor contra el rey del sur con gran ejército, y el rey del sur se empeñará en la guerra con grande y muy fuerte ejército, mas no prevalecerá porque le harán traición. El 26 dice del capítulo 11, dice, aún los que coman de sus manjares le quebrantarán y su ejército será destruido y serán muchos muertos. El corazón de estos dos reyes será para hacer el mal, y en una misma mesa habrá mentira, mas no servirá de nada, porque el plazo aún no habrá llegado. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto santo. Hará su voluntad y volverá a la tierra. Así que vemos aquí algo que también tiene que ver con el Apocalipsis, ¿no? Y volverá a la tierra, que cuadra también con las profecías que se ven en Apocalipsis. Y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto, y pacto santo, y hará su voluntad y volverá a su tierra. Y desde el tiempo señalado volverá al sur, mas no será la prostera venida como la primera. O sea que estamos viendo algo que aún no ha pasado, que pasará. Estamos viendo también la nota del anticristo, dice. Porque vendrán contra él naves de Cuntín, y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto santo, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entendrá con los que abandonen el santo pacto. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario, la fortaleza, y quitarán el continuo conflicto y sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Esto, versículo 31 del versículo 11, cuadra exactamente con lo que yo he estado hablando desde hace tiempo, ¿no? Prácticamente con la versión desoladora del templo. Aquí dice, y se levantará una parte de tropas que profanarán el santuario. ¿Por qué? Porque cuando profanaron el santuario, quiere decir que pusieron un cerdo de sacrificio. Básicamente fue lo que hicieron, ¿no? En esto, cuando lo que hicieron los, um, los invasores, ¿no? En este caso es el antipatro, es antípatas, dicen. En inglés a veces me suenan más fácil los nombres, ¿no? Antípatas es el rey que invadió eso y profanó contra el templo poniendo un cerdo como sacrificio, ¿no? Eventualmente los macabeos lo sacaron. En el libro de los apócrifos aparece la historia de los macabeos, cómo fue que sacaron a este rey,
no, básicamente lo eliminaron por completo y pudieron restaurar el culto judío, el culto que se esperaba de Israel. Dice, y básicamente se levantaron el santuario y quitaron el continuo sacrificio, así lo quitaron. Y pondrán la abominación desoladora. La abominación desoladora, como dije antes, se refiere a que empezaron a sacrificar cerdos en el altar divino del templo de Dios, ¿no? Y dice el 32, con las lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. Yo creo que el 32 vale la pena meditar en eso, hermanos, dice, y especialmente en los tiempos que estamos viviendo aquí, en los tiempos que se estuvieron viviendo, fueron tiempos de guerra, fueron tiempos de escasez, fueron tiempos de extremo peligro, ¿no? Y aún así dice aquí, dice, ¿no? Dice, seducirá a los veladores, mas el pueblo que conoce a Dios se esforzará y actuará. ¿Ok? O sea, de que es una actitud vencedora, se podría decir, una actitud de coraje, de ver, de respaldar lo que